Y es que las elecciones de este 5 de febrero en Ecuador se dan en medio de una gran incertidumbre y temor de salir a las calles por la violencia que existe. La consulta es un distractor a la pésima gestión de Guillermo Lasso. Miremos. Electoral o este proceso democrático de elecciones de autoridades seccionales, más las elecciones de los miembros, de los consejeros de participación ciudadana y control social, más la consulta popular, se da en medio de una gran incertidumbre. Pero no solamente es una gran incertidumbre por los temores que pueden, por el desconocimiento que puede haber en términos de este proceso, sino también en medio de un gran temor de salir a las calles. Sobre todo en el sector costero ecuatoriano, te estoy hablando de la provincia del Guayas, te estoy hablando de Maraví, te estoy hablando de Esmeralda, te estoy hablando de los ríos. Entonces, en medio de todo este temor, producto de la gran violencia que hay, además súmale algo que es una irresponsabilidad de parte del presidente de la República. Comenzar a construir espacios de fascismo. Es decir, el que está en contra de la consulta popular, ¿qué es lo que ha dicho? Primero dijo es narcotraficante. Es decir, se le quita el derecho a pensar, se le quita el derecho a decidir de forma independiente y autónoma al ciudadano. De disentir al menos. De disentir. O sea, demostrar incluso, se trata de evitar de demostrar incluso sus argumentos. Pero después la trata de corregir y le dice antipatriota. Es decir, ¿eso qué significa? Que desde el poder del gobierno central lo que trata es de eliminar el debate nacional. Y esta consulta popular que se va a llevar a cabo el día de domingo no es otra cosa que un efecto distractor a la pésima gestión del presidente de la República, Guillermo Lasso. Y en Ecuador vemos una escalada de la violencia, que es producto de varios elementos como el microtráfico, la delincuencia común y el abandono de la base social de parte del Estado. En serio, es el abandono social de parte del Estado. Esto es una escalada de la violencia. Si lo comparamos con relación a años anteriores, estamos viendo una escalada de violencia que es dramática y traumática. El problema no es que nos quedemos en los números, el tema es qué se está haciendo para poder combatir esta violencia, que es violencia producto de varios elementos. El microtráfico, la delincuencia común, y evidentemente esas dos cosas son consecuencia de algo que para mí es fundamental: el abandono de la base social de parte de un Estado que solo a través de este gobierno central neoliberal de Guillermo Lasso se ha preocupado en una economía de balance, es decir, guardando la relación del perfil del presidente, que es un banquero, de un estado de ingresos y egresos o de pérdidas y ganancias, para poder tener monitoreado el déficit fiscal, ¿verdad? Entonces abandona una política de economía social que está orientada al desarrollo, y el desarrollo no es solo crecimiento económico, sino es crecimiento económico más distribución de recursos para poder atender adecuadamente a la sociedad, y eso no ha existido. Carlos Rabascal, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, entregó la banda presidencial al Fondo Monetario Internacional y a los Estados Unidos. Miremos lo que le dice Carlos Rabascal. Vengo diciendo, y si quieres lo complemento o le hago un upgrade, como dicen algunos analistas, definitivamente el presidente Lasso entregó la banda presidencial. Primero al Fondo Monetario Internacional, ahora a los Estados Unidos. Pero hablemos de la pregunta 1, que es la extradición. ¿Qué se ha dicho en relación a la extradición? Porque esa es la pregunta paraguas, la que enmarca esta consulta popular para que el gobierno tenga un ancla y tratar de orientar a que las personas, la ciudadanía, los electores voten sí en la consulta popular. A ver, ¿qué se ha dicho de la extradición? Que la extradición va a resolver los problemas de la seguridad en el país. De la violencia. De la violencia en el país. Entonces, que la extradición va a permitir erradicar el narcotráfico en el país. Eso lo ha dicho el presidente Lasso. Y que también se va a poder extraditar a corruptos que están en Estados Unidos. Ya, primero que la extradición, como bien sabes tú y como bien sabe la ciudadanía, no solo del Ecuador, sino del mundo entero, la extradición responde a determinadas características que están relacionadas con el crimen organizado. Pero desarrollemos este tema. A ver, ¿el Ecuador tiene carteles? El Ecuador no tiene carteles. Carteles son los que, un cartel es el que controla toda la cadena de la producción, el transporte, la logística, la comercialización, el lavado de activos. Eso no hay en el Ecuador. Lo que hay en el Ecuador es el microtráfico. Pero vamos a lo siguiente, si me permites, Orlando, perdón. A ver, ¿por qué nosotros somos un país de paso de droga?
Porque nuestros puertos marítimos y nuestros puertos en general quedan muy cerca de la producción de droga en Colombia, Nariño y Putumayo. Así es. Pero vamos a lo siguiente, de acuerdo a una información de la Oficina de las Naciones Unidas en Lucha contra la Droga, entre el 2020 y el 2021 se incrementó en un 43% la producción de cocaína. De 143.000 hectáreas se pasó a 204.000 hectáreas En Colombia. en Sí. producción de cocaína. Entonces, No podemos decir otra cosa sino que simple y llanamente en este país, en el Ecuador, mientras no nos activemos como base popular, como poder popular, reclamando nuestros derechos, la derecha se irá encima y pisoteará todos nuestros derechos.